Bien, muy buenos días, señor Giancarlos. Veo que regresó a clase. Hola, Pensé profe, que se buenos había días. retirado. Pensé que iba a ¿Por qué? desertar. Porque no estuvo en las clases sociales. No, profe, es que ese día que todavía andaba viajando, andaba en Bucaramanga y pues solo pude asistir las dos primeras clases y ya seguía contabilidad y vine ya para Saravena. No Mm, pude asistir Profe, hoy. Sí, sí, señor. profe, usted puso las tareas para el 2020 y entonces pues aparecen que no Ay, quiere entregar. a ver, déjeme que le explique el cuento. ¿Qué pasó? Bien, primero que todo, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la clase de filosofía de décimo. Ah, no, ustedes ya son 11. De 11, Ay, profe, periodo pero ¿cómo 2. así? No nos devuelven Aunque, nada. aunque algunos me están entregando trabajos aún por debajo de la calidad que los entregaban el año pasado. Entonces, por eso a veces no sé si están en 11 realmente o están en 10. Así que les invito a estas personitas que sabrán quiénes son a que mejoren, escalen, suban, corran el peldaño. Bien, voy a invitarles para que allí donde están inclinen su rostro. Vamos a orar. Querido y amado Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones. Colocamos en tus manos a cada uno de los estudiantes graduandos que este año, Señor, esperan consolidar ese sueño y poder obtener una meta más en sus vidas. Bendice a sus familias, que les puedan acompañar en el proceso, que sean un apoyo permanente. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, al ingresar al segundo periodo nosotros nos encontramos, hace un año estábamos de vacaciones, ¿verdad? Porque nos habían mandado a unas vacaciones forzadas sin haber terminado el primer periodo. Hubo que cerrar el primer periodo con un taller, calificamos y finalmente quedamos en ese proceso de vacaciones. Cuando regresamos del segundo periodo, se trabajó de manera virtual. Por lo tanto, ahora que estamos iniciando el segundo periodo, pues ya tenemos los contenidos y por eso algunos dicen, ay, pero dice 2020. No, porque lo que hemos es restablecido la clase. No vamos a repetir toda la historia otra vez, a ponernos a crear materiales y crear actividades. No, ya tenemos algo, lo que vamos a hacer es reciclar, porque hay que reutilizar, hay que ahorrar herramientas, hay que ahorrar tiempo. Entonces, por eso usted encuentra que ya hay todos los ejes temáticos. El periodo pasado usted se dio cuenta que apenas íbamos, bueno, vamos a trabajar lógica. Hoy nos toca el tema tal y aparecía la diapositiva porque íbamos sobre, pero aquí ya tenemos todo lo que hicimos el año pasado. Entonces ya podemos trabajar un poquito más suavecito en el contexto de elaborar y desarrollar actividades. No significa que no podamos crear una nueva. Podemos ingeniarnos algo nuevo, alguna herramienta que nos encontremos, podemos cambiar una de las que está allí por otra. Bueno, todo eso es posible. El hecho de que estén todas aquí no significa que usted como loco, como loquita, tiene que de aquí para mañana entregarme todo. No, de hecho puede explorar, échese una pasadita, lo que le llame la atención. Esto es lo que se llama educación virtual. Ya aquí ya estamos en un proceso más avanzado, no solo una sincronía de encontrarnos, sino que ya usted en educación virtual no tiene encuentros sincrónicos. Téngase en cuenta eso, en la educación virtual no existe un encuentro sincrónico. Existe todo un compendio de contenidos, de actividades. Todos tienen así sus fechas y usted los va haciendo. Ah, bueno, para tal día tengo que hacer tal cosa. Entonces me voy a estudiar este tema porque es el que tengo que haber leído. Voy a indagar más acerca de eso. Y bueno, entonces ahora sí voy a hacer la actividad que hay que entregar el 4 de mayo.
Así se trabaja la educación virtual. Pero aquí pues todavía, además de tener ya todo esto, entonces seguimos con los encuentros sincrónicos porque pues nosotros estamos en unos procesos de aprendizaje donde estamos aprendiendo cómo funcionan las cosas y todo el asunto. Entonces vamos a ello. Por esa razón encuentra todo aquí. Ahora en el panel de novedades, además de encontrar el link por el cual llegó a nuestro encuentro sincrónico, encuentra la instrucción de que hay que organizar la cuenta de identidad en Google, de manera que cuando veamos aquí aparezca logueado con sus nombres y apellidos y la foto respectiva, que hay unos que no tienen foto. Bueno, tienen algo de foto que no corresponde a lo que se está pidiendo. Entonces pedimos que tengan la foto institucional. Este año ya nos las entregaron, así que ya están disponibles. Pueden empezar a solicitárselas a los titulares para que ellos me las soliciten o me recuerden que tengo que mandárselas. A mí me las entregaron ayer, no alcancé ayer a enviárselas, esperamos hoy tener algún espacio para enviárselas para que cuando ustedes se las pidan, ellos se las puedan hacer llegar para que entonces decidan si quiere cambiar la que tiene ahí o dejar la que tenía. Bueno, ahí usted mirará dónde quedó mejor presentado, dónde hicieron un mejor maquillaje, donde la cámara hizo más milagros. Bueno, entonces aquí ya vamos a quitar este docente porque ya no está en nuestro colegio y así vamos a ir dándole forma a lo que requerimos para este periodo. Entonces, la temática de la lógica, que es uno de los componentes matemáticos que se aborda desde la filosofía. Muy probablemente ustedes ya en matemáticas trabajaron algo de esto o lo trabajarán posterior. Vamos a trabajarlo desde los conceptos de la filosofía. Entonces vamos a ir a la presentación. ¿No qué? Marley le está diciendo que no irte la clase. Terrible, por allá andan diciéndole que no la pellizque, que no. No, es que Bien. me rasguñó. ¿Sí ve que era que no la pellizcara? No me pellizco. Bueno, entonces, la lógica formal, o bueno, la lógica en filosofía se divide en dos grandes campos, la que es formal y la que es informal. Entonces vamos a ver cuáles serían como esa diferenciación. Entonces, ¿qué es la lógica? Cuando usted dice, pero es que eso no tiene lógica. Entonces estamos aludiendo a un razonamiento, a una argumentación. Y estamos colocando entonces ese precedente ahí en nuestra mente sin necesidad de tener los conceptos. En filosofía, pues no solo es el concepto de ser razonamiento, porque para que sea un razonamiento tiene que tener unas partes, unas condiciones. Y entonces hablamos de los famosos argumentos. Entonces el argumento, en concepto filosófico, consta de unas premisas y una conclusión. Una premisa 1 con una premisa 2 nos lleva a una conclusión. Eso nos da un argumento. Entonces, cuando a usted le preguntan, ¿usted está de acuerdo con por qué? Ese por qué está inquiriendo un razonamiento, una argumentación. Y entonces tiene que presentar esas evidencias. Pero algunos en los trabajos que estaba haciendo referencia a aquellos que no están en 11, aunque están en 11, pero me están entregando trabajos como de noveno, de octavo, pues no están poniendo, les dice uno, argumente, y le ponen ahí una frase. Ni siquiera hay una premisa. ¿Cómo voy a considerar eso un argumento? Entonces, aquí estamos
para comprender este asunto. Entonces, en lógica, no es importante la verdad de lo que se dice. Lo que se diga puede ser mentira, puede ser no válido. Lo interesante de la lógica en filosofía es que nosotros tenemos que desmembrar eso que se está diciendo para determinar esa validez. Y es eso lo que es importante en la lógica, la validez del argumento. Si el argumento es válido, si hay esa correlación, entonces será de mayor valor. Entonces, tenemos que aprender a pensar bien. Un argumento debe ser correcto. Aquí es donde salió ese famoso adagio popular que dice que habla sin pensar. Entonces proviene de que no razonó, no está pensando bien, no está analizando lo que está diciendo, y lo que está diciendo resulta con poca validez o inválido, y entonces le deja allí. Para eso entonces hay que atender a las premisas. Las premisas determinarán entonces la validez de ese argumento, de esa argumentación. La lógica formal. Entonces, ¿qué es la lógica formal? Entonces dijimos que habían dos ramas, la formal y la informal. La formal tiene que ver con lo teórico, con la matemática. Es en otras palabras, las ciencias exactas, llámese matemáticas, llámese física y llámese química, que son las ciencias donde se hacen cómputos. Hoy, en el caso de nuestro colegio, pues tenemos que meter allí contabilidad, porque también llevas cálculos allí. Entonces, todas estas se desprenderían de la lógica formal, pero hay unos razonamientos, unos análisis que nos van a permitir entonces hacer esa práctica para diferenciar lo que es correcto de lo que es incorrecto. Entonces, en cada una de estas áreas existen reglas para determinar cuándo resulta correcto ese procedimiento, ese proceso, ese cálculo para obtener esa respuesta o llegar a esa conclusión determinada. Entonces, en la lógica formal se tiene que hablar del objeto material, que es la estructura del pensamiento, que puede tener entonces tres formas: conceptos, juicios y razonamientos. Los conceptos son los que definen las cosas. Los juicios son las valoraciones que podemos hacer de determinados eventos u actuaciones. Y los razonamientos, entonces, son esas premisas y esas conclusiones que nosotros podemos asumir o podemos crear a partir de la inducción o de la deducción de el análisis que se está realizando sobre un concepto, sobre una operación matemática o sobre algún otro cuestionamiento que se haya formulado. El objeto formal, que también es importante entonces en la lógica formal, es la estructura de esos razonamientos. Y es hacia allí donde nos vamos a ubicar entonces en la filosofía, en la estructura de los razonamientos. Vamos a ir más por lo que tiene que ver con el objeto formal.
Vamos a mantener el objeto material en la parte del razonamiento porque vamos a trabajar con este. Vamos a dejar atrás los conceptos y los juicios, pero vamos a trabajar de lleno con el objeto formal. Entonces, nos va a ayudar a distinguir lo que es correcto de los incorrectos y a determinar los verdaderos de los falsos. Entonces, de esa manera, la lógica formal tiene unos intereses y esos intereses son las estructuras del razonamiento. Entonces vamos a tener que aprendernos esas estructuras para poder emitir un juicio de si es verdadero o es falso un determinado argumento. Entonces aprenderemos a identificar en los discursos, en los escritos noticiosos, cuando nos están manipulando a través de los razonamientos para que creamos una mentira como una verdad. La lógica formal trata entonces como método de ayudarnos a identificar esas verdades. Entonces veamos un poco más hacia dónde es que vamos con este concepto. Entonces, la lógica formal está enfocada, tiene su foco, su lente puesto en las posibilidades que pueden extraerse del argumento. Y esas posibilidades solo son dos campos, o el argumento es verdadero o el argumento es falso, no hay más. Pero hay unas interacciones para que se dé falso o para que se dé verdadero. Y entonces aquí tenemos las estructuras, que serían 4, para dar estas condiciones. Entonces las estructuras nos determinan el tipo de condición sobre las premisas y nos permitirá entonces determinar así. Si nosotros aprendemos a identificar las premisas y saber cuál es la conclusión y sabemos valorarlas, entonces fácilmente sabremos cuándo ese argumento va a ser verdadero o cuándo va a ser falso. Entonces tenemos el hecho, en el primer caso, que cuando las premisas y la conclusión son verdaderas, el argumento resultará entonces verdadero. Si las premisas son falsas y la conclusión es verdadera, el argumento será lo que vamos a ver. Que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, ¿qué determinará entonces con el argumento? Que las premisas y la conclusión sean falsas, ¿qué determinará con el argumento? Bueno, esto tiene también las famosas operaciones matemáticas. Normalmente hablamos entonces de contar, sumar, restar, multiplicar, dividir, potenciación, radicación. Bueno, esas son lo que conocemos como operaciones matemáticas. Pero hay más que eso. Cuando hablamos de lógica, entonces estamos hablando de otros elementos que vamos a ver más adelante como operaciones matemáticas. Entonces, aquí tenemos este ejemplo de argumento válido. Entonces quiere decir que las premisas son verdaderas y la conclusión es verdadera. Entonces, es el caso A que planteamos anteriormente. Entonces, lo que dice el argumento es: todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por tanto Sócrates es mortal. Entonces, el análisis que se tiene que hacer, debemos identificar cuál es la premisa número 1, cuál es la premisa número 2 y cuál será la conclusión. Normalmente, después de un por tanto, de un elemento concluyente, si encontramos aquí un conector concluyente, ya se identifica cuál es la conclusión. En los argumentos, la conclusión no solo podría estar al final, sino que podría estar al principio. Entonces, por eso es importante identificarla. En este caso está al final, en la estructura pues más básica, normal, y podemos identificarlos porque están separados por puntuaciones, por comas,
no tienen conectores, además de que está solo el conector concluyente. Entonces es muy fácil. Así que aquí están, determinamos individualmente qué nos dio, esto, todos los hombres son mortales y todos morimos, así que eso es verdadero. Sócrates es un hombre, sí, fue un gran filósofo que estuvo allá en Grecia, murió envenenado de cicuta, por lo tanto sí era un hombre. Y Sócrates es un mortal, sí, murió de cicuta, así que era un mortal, por lo tanto todo es verdadero, el argumento es verdadero. Pero si por aquí dijera, en estas frases dijera que todos los hombres son mortales, el perro Sócrates es un hombre, la cosa ya cambiaría. Porque Sócrates no vendría a aplicársela al hombre, sino sería un sustantivo que se le aplica al perro. Por lo tanto, ya esa premisa está cambiando y ya no sería cierto que el perro sea un hombre. Por lo tanto, sería falsa. Por lo tanto, la conclusión cambiaría. Caso B. Los caballos son mortales. Sócrates es un caballo, por lo tanto, Sócrates es mortal. Entonces, aquí tenemos el caso. Que se está diciendo que Sócrates es un animal y no hay un dato que esté allí escrito que nos sugiera que sea un animal. Por lo tanto, hacer esa deducción sería falso. Entonces, nos va a dar otro tipo de validación. Caso D. Todos los caballos tienen 8 patas. Sócrates es un caballo, por lo tanto, Sócrates tiene 8 patas. Allí hay una falsedad en todos los sentidos. Entonces, nos dará otra opción. Entonces, aquí tenemos por qué una explicación anexa. Dice, todos los caballos ciertamente son mortales. Pero el hecho de que Sócrates sea mortal no puede deducirse que tenga que ser un caballo. Aquí, entonces, está el caso C. Se parece al caso D, pero aquí teníamos todos, es con las mismas palabras, solo que hay un juego de palabras en el hecho y da diferente. Entonces, ¿para qué sirve la lógica en la vida, profesor? ¿Para qué tengo que ver esto? ¿Eso para qué me va a servir? Entonces, aquí hay unas razones. Resulta que la mayoría de ustedes está pensando en ir a la universidad. Y en la universidad, ustedes se van a someter a algo que se llama investigación. Entonces, la lógica sirve para investigar porque produce razonamientos. Así que la van a necesitar. Entonces, ustedes son jóvenes que serán la generación del mañana, donde la inteligencia artificial que hoy ya está acaparando varios sectores de la industria y del comercio, del desarrollo tecnológico, del desarrollo científico, entonces van a requerirla, porque una de las asignaturas obligatorias que se está haciendo para las nuevas generaciones es la llamada programación, y eso se basa sobre la lógica. Para mejorar nuestra capacidad de análisis, algunos de ustedes les cuesta leer un texto y hacer una lectura crítica, es justamente porque tienen problemas con el pensamiento lógico. Entonces, entender estas cuestiones de la argumentación, de cuándo es válido, cuándo es falso y otros contextos de los argumentos, entonces van a ayudarles. Para corregir defectos y resolver problemas complejos. Entonces, ahí está. Y también es bastante habitual que se utilice en el lenguaje de forma tendenciosa e incorrecta. Por lo tanto, serviría para evitar malentendidos, para evitar imprecisiones, para que no nos tomen del pelo, para que no nos estafen
para que no nos exploten, para que no nos manipulen. Así que la lógica, por lo tanto, sí me sirve a mí en la vida, aunque yo crea que no. Entonces, en matemáticas, por allá ustedes tuvieron que haber visto desde sexto estas configuraciones. Todo A es igual, es B. Ningún A es B, algún A es B y algún A no es B. Esto se aplicaba mucho en la teoría de conjuntos, en lo que nosotros llamamos entonces estos conceptos básicos de las operaciones de conjuntos. Y ahí en operaciones de conjuntos ya no hablábamos de suma, resta, multiplicación, sino de otras operaciones. Pertenencia, no pertenencia, contenido, no contenido. Y eso son operaciones también matemáticas que se aplican en teoría de conjuntos y que son pensamiento lógico. Y luego, entonces, hablábamos ya cuando aparece otro escenario aquí de un teorema especial que había un tercer conjunto. Entonces, eso también es otro tipo de operación lógica que necesita de análisis más que de cálculo. Entonces, esto mismo se aplica sobre el lenguaje, sobre la expresión hablada, sobre la comunicación. Y aquí entonces nos encontramos estas operaciones matemáticas: la negación, la conjunción, la disyunción, la condicionalidad y la bicondicionalidad. Pues estas son las que vamos a tener que aprendernos de ahora en adelante. Entonces, cuando nos hablen de operaciones matemáticas, no es solo sumar, restar, multiplicar, dividir, potenciación, radicación, contar, sino que podemos estar hablando de todas estas otras que están en niveles superiores. Entonces, en filosofía, desde la lógica, vamos a hablar de estas operaciones matemáticas. ¿Cuándo se deben aplicar la una o cuándo se debe aplicar la otra? Así que esta tablita que está aquí, por favor, debe imprimirla y tenerla a la mano, porque será clave. Usted todavía no se las ha aprendido, así que mientras se las aprende, téngala ahí a la mano para que aprenda a manejar. Eso lo tenemos en el cuaderno de cálculo. Ah, bueno, entonces ya lo tiene ahí. Yo les decía, muy probablemente ya lo trabajaron allá. Entonces, ahí está. Entonces, luego cuando pasemos ya a los ejercicios, entonces van a ver que en realidad los necesitan allí. Ahora pasemos a la llamada lógica informal, porque hoy solo estamos haciendo definiciones, conceptualizaciones. Entonces la podemos relacionar con las teorías de las artes clásicas, como la retórica y la dialéctica, la oratoria. Entonces, en estas tres disciplinas, la lógica informal es la que va a permitir hacer estos procesos. ¿En qué funciona la retórica? La retórica es el arte de hablar en público para persuadir al oyente a que haga algo que esté en contra de su voluntad, pero yo lo persuado para que lo haga, para que cambie de parecer, para que elija el candidato que yo quiero. ¿Le suena la idea, no? La retórica, para que acepte que le voy a grabar el chocolate, el café y no diga nada. Eso es persuasión. Esa es la retórica. Ahí están usando lógica informal. En la dialéctica, entonces, es ese arte también de hablar en público, de conversar y de discutir ideas. Ahí es para debatir. Entonces, es el debate que se está haciendo. Bueno, ¿y por qué nos van a grabar el chocolate, el café, si son productos de la canasta básica? Y el presidente en campaña dijo que no iba a grabar, y cuando estaba en la presidencia ha insistido varias veces en que no va a grabar los productos básicos. Entonces, ¿por qué sí lo está haciendo? Entonces viene el debate. La oratoria es el arte de expresarnos correctamente ante un público. Entonces,
pues eso tiene sus reglas, sus formas, y es lo que se trabaja en la lógica informal. Entonces, veamos algunos ejemplos clásicos de lo que ocurría. Para 1969 ocurría esto. La profesora, lo que va a ocurrir mañana, ¿no? Entonces, van a entregar las notas de calificación, los papás iban y recibían las notas y se enojaban con el muchachito por las notas negativas, malas que había tenido, porque entregó trabajos de noveno, de octavo, cuando estaba en 11. Entonces, ahí está. Pero en 2009, la profesora ya no se enojaba con el muchachito, sino que los papás, perdón, no se enojaban con el muchachito, sino con la profesora. Vamos a ver qué ocurre mañana. A menudo, entonces, quienes usan estas artes, la dialéctica, la retórica, el discurso, entonces lo hacen con propiedad para manipular el auditorio, porque la lógica informal usa esos argumentos que tiene la lógica formal, pero que la gente no sabe esas validaciones. En el común, el pueblo, la masa no tiene ese conocimiento, por lo tanto no puede determinar cuándo lo están engañando, cuándo le están mintiendo, no pueden identificar las falacias y son manipulados de esta manera. Y eso ocurre constantemente, permanentemente. Entonces, el político que se ha estudiado, que ha tenido clases de filosofía, donde le enseñaron cómo eran las reglas para entender la lógica del pensamiento, de los argumentos, de las estructuras de los escritos, de los ensayos, de las ideas, entonces las usa como máscaras que se va intercambiando para mantener a las masas, al pueblo, engañado. Y de esa manera perpetuarse o mantenerse en el puesto de gobierno, en el puesto de liderazgo, en el puesto de responsabilidad en la empresa o en el puesto de importancia dentro del rol social, grupo o comunidad a la cual se pertenezca. Eso es, así a grandes rasgos, todo lo que podemos contarles de la lógica formal e informal. No sé si tengan alguna pregunta. Los políticos me imagino que aprenden eso, ¿no? Claro. Y reciben clases después para aprender a manipular. Profe, la lógica formal entonces se refiere a algo así como la lógica matemática y la informal sería como algo que uno utiliza cotidianamente, relacionado más con el español. Pues las dos se utilizan cotidianamente, porque usted Bueno, o sea, pero cotidianamente digamos si la hace relacionamos operaciones. con materias. Con las materias, ya les dije, la lógica formal está estructurada toda la matemática en todas sus ramas, pero también hoy tenemos que incluir la física y la química, porque allí se llevan cómputos, cálculos. Tenemos que incluir la clase de contabilidad o de economía, porque ahí se llevan también procesos lógicos. Y la formal, pues es todo lo que tiene que ver con la comunicación, especialmente con el manejo del discurso en público. Entonces, eso atiende a sociales y atiende a español, pero si se está haciendo en inglés, pues estaría en inglés. O sea, hay muchas variables que juegan allí. Si es un discurso científico, ahora con el tema de las vacunas, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Europa con la vacuna de AstraZeneca, justamente se está usando la retórica informal, perdón, la lógica informal
para hacer creer que no hay ningún problema con esta vacuna frente a lo que se está observando. Profe, mire que en la tarea que usted dejó del hombre que conocía al infinito, el video de YouTube no está disponible. Sí, por eso les dije, hay que revisar, están publicadas desde allá. Yo tengo que revisar todos los nuevos links y buscar si está, no está, si se perdió, todo eso. Y por eso les Entonces, decía, podemos dejar la investigamos. tarea o podemos cambiarla. ¿Cuándo las ejecutan? Entonces, yo les avisaría, porque pues como le dije ayer, solo las cargué y tenía pues, editamos la presentación. Me falta revisar las actividades para que queden corriendo. Profe, ¿con qué uno arregla lo de las notas bloqueadas? Las notas bloqueadas, ¿cómo así? Es que me bloquearon las notas, entonces se supone que yo no pago este año, entonces, ¿qué pasó ahí? Eso es con Alexa. Ella es la de la Ok. tesorería, la que arregla, la que bloquea y no bloquea. Bueno, si no hay más preguntas, más inquietudes, dejaríamos la clase hoy hasta allí. Y que les deseamos una feliz mañana. La próxima clase, entonces, revisaríamos la siguiente temática. Voy a revisar lo del tema de la tarea del infinito. Y cuando esté lista, les notifico entonces que ya está lista para que puedan empezar a programarse para realizarla. Sí, señor.